¿No has notado que en una misma situación podemos ser muy tolerantes con unas personas, pero en la misma situación podemos ser totalmente intolerantes con otras personas? Esa es una de las tantas señales de que hay heridas en nuestro interior por sanar. Muchos de nosotros almacenamos o hemos almacenado por mucho tiempo heridas, ya sean superficiales o en otros casos muy profundas. Lo cierto es que sean superficiales o profundas, esto afecta de manera negativa a nuestra vida, se afecta a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Todo comienza por una ofensa que no se perdonó a tiempo, luego eso trajo un resentimiento, posteriormente una raíz de amargura, para en el peor de los casos llegar a lo que denomino alma cauterizada, cuando nos acostumbramos a vivir con esa ofensa profunda e incluso llegamos a justificarnos y a ser obstinados al afirmar que estamos bien frente a esa situación. Mas Dios en su misericordia nos ubica frente a circunstancias, frente a personas que pueden generar evidencia y señales en nosotros para darnos cuenta de que no estamos tan sanos como creemos en nuestro interior. Entonces la pregunta es, ¿cómo sanar efectivamente las heridas? ¿Cómo puedo sacar esas bolsas de basura inmensas, negras, llenas de basura en el alma? ¿Cómo puedo yo mantenerme limpio en el interior de manera constante, sabiendo que por lo menos en este tiempo vamos a ofender a los demás y vamos a recibir ofensas? Yo te quiero dar 4 pasos para sanar las heridas en el interior. 4 pasos que Dios habló a mi corazón cuando hace algunos días meditaba y me daba cuenta que hay cosas por resolver en mi interior. Primer paso, hacer pausas intencionales para meditar con Dios acerca de nuestros comportamientos. Actualmente vivimos en un ritmo acelerado, vertiginoso, rápido, que el sistema nos mete en ese ritmo y se nos es difícil darnos cuenta y mucho más ser convencidos por Dios de que estamos mal. Pero cuando hacemos pausas intencionalmente, podemos entonces evaluar nuestros comportamientos, evaluar por qué le hablé así a esa persona, evaluar por qué me ofendió eso, y ahí darnos cuenta que hay cosas por resolver en nuestro interior y ser conscientes de ciertas inconsistencias en nuestro corazón. Segundo paso, ver las cosas como Dios las ve. Continuamente vivimos luchando entre preceptos divinos y conceptos humanos. Un precepto es lo siguiente, es una norma o principio establecido por lo cual deben guiarse las personas. En la Biblia la palabra precepto está muchas veces y es la palabra mitzvah en hebreo, que quiere decir mandato, estatuto, ley, orden divina. Pero por otro lado, la definición de concepto humano es unidad básica de conocimiento que se agrupa en la memoria formando imágenes, ideas que nos llevan a determinar qué es bueno y qué es malo. Pero mira qué interesante esto, que la formación de los conceptos están estrechamente ligadas a un contexto de experiencia de nuestra propia realidad, de experiencias individuales, culturales, sociales y de otras circunstancias. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las heridas? De que nosotros almacenamos heridas porque con base en conceptos humanos sacamos la conclusión de que las ofensas que nosotros hacemos a los demás no son tan graves como las que nos hacen a nosotros. Entonces, ahí es donde juzgamos desde una perspectiva humana incorrecta y no desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice entonces el precepto divino? ¿Cómo ve las cosas Dios? Isaías 33:22 dice que Dios es legislador, quien hace las leyes, juez, quien imparte las leyes, y rey, quien está gobernando. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6 del 16 al 19. Dice que el mentiroso, que el altivo, que el asesino, que el que piensa cosas malas y el que siembra discordia es igual de desagradable para él. Jesucristo, Dios hecho carne, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 21 y 22, dice que una persona que asesine es igual de culpable a una persona que se enoje con otra. Parece sorprendente para nosotros frente a nuestro concepto humano, pero es el precepto divino. Y Santiago 2:10 dice que el que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos.
Entonces, desde la perspectiva de las leyes de Dios, todos somos culpables. Y si yo tengo la conciencia plena de esto, entonces pretendo aplicar la regla de oro. La regla de oro es que yo quiero que me hagan, que me traten, yo trataría a los demás como quiero que me traten a mí. Entonces, si yo soy culpable, yo quiero que tengan misericordia conmigo, por lo tanto, voy a dar misericordia a los demás. Es por eso que la Escritura dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos continuamente como Cristo lo hizo con nosotros. Mis amados, todos somos pecadores, hacemos pecado, todos somos ignorantes y todos somos inmaduros, y por eso tenemos que ser misericordiosos lo uno con los otros. El tercer paso es establecer el gobierno en nosotros de una mente espiritual, mas no de una mente carnal. Si sobre el papel lo que acabamos de leer se nos hace difícil de entender, pues mucho más difícil va a ser aplicar los preceptos. Es por eso que tenemos que establecer al hombre espiritual. Romanos 7:22 dice que al hombre espiritual, para él es un deleite hacer la ley de Dios. Pero Romanos 8:7 dice que para los designios de la carne son enemistad con Dios, que no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, si yo quiero comprender los estatutos y preceptos divinos y aplicarlos, tengo que establecer una mente espiritual. La oración, la lectura de la Biblia, el ayuno van a ser disciplinas muy importantes, y por supuesto que tan solo una persona que crea en Jesús como Hijo de Dios va a poder, a través del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, poder poner por obra esa mente espiritual. Y cierro con el cuarto paso: ir al salón de clase continuamente. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El aprendizaje es un proceso, no un evento. Durante muchas ocasiones tenemos que ir continuamente a un encuentro íntimo con el Señor y decirle: no he podido perdonar, no he podido aplicar lo que me has dicho, enséñame de nuevo. Nosotros tenemos un profesor, el Espíritu Santo, amoroso, paciente, sabio, que todas las veces que sea posible nos va a explicar la lección y nos va a ayudar a ponerla por práctica. Son muchas las veces que he tenido yo que particularmente volver al salón de clases para darme cuenta que hay cosas en mi interior por sanar. Así que recuerda los 4 pasos: hacer pausas intencionales y meditar con Dios, ver las cosas como Dios las ve, establecer el gobierno de una mente espiritual en nosotros, y por último, ir al salón de clases continuamente. Dios te bendiga, y yo declaro en el nombre de Jesús de que el Espíritu de Dios va a sanar toda herida que te causaron de niño, de niña, en la adolescencia, incluso en esta temporada de adulto. Dios te va a ayudar. Necesitas a Jesús y necesitas establecer una relación profunda para que puedas ser libre de todo trauma del alma y puedas entrar en el propósito a mayor plenitud en Dios. Dios te bendiga.